Antes de poder lanzarnos a crear nuestros propios documentos en Adobe InDesign, vamos a echar un vistazo a la distribución de los diferentes paneles y de las hojas dentro de nuestro documento y navegaremos por ese documento para hacernos con todos los controles y conocimientos necesarios antes de comenzar. Para ello vamos a abrir un documento que tengo ya en esta lista de documentos recientes, como podemos ver. Si no estuviera en esta lista lo podríamos encontrar a través del menú Abrir y podríamos buscarlo dentro de nuestro ordenador. Pero voy a comenzar abriéndolo, pulsaré sobre él y automáticamente vemos que se cargará en una pestaña, como podíamos ver, y se abre por la última página en la que lo estuve editando. Como podemos ver, este documento cuenta de muchas páginas que podemos ver ahí, que están enfrentadas unas a otras. Esta página, por ser la primera, es la carátula, y a continuación tenemos esas páginas enfrentadas, que como podemos ver, esta página de aquí representa la parte de detrás de esta página de aquí. Por lo tanto, podemos ver de manera muy intuitiva la distribución de nuestro documento. Además, desplegando el panel de páginas, podemos ver esas páginas en miniatura y, como podemos ver, tiene una pequeña numeración, de manera que podemos en todo momento saber cuántas páginas llevamos y en qué posición están. Además, podemos crear páginas nuevas pulsando en este icono, o podemos seleccionarlas y cambiarlas de posición en todo momento. Además, podemos eliminarlas pulsando en la papelera. Nos saldrá un aviso, el cual podemos decir que no nos vuelva a mostrar, y pulsaremos OK para eliminar esa página. Otra cosa interesante que debemos ver es que cada una de esas páginas, o dobles páginas, están situadas sobre un cuadrado blanco que podemos ver aquí. Este cuadrado blanco representa un pliego, que es una hoja grande de papel. Este cuadrado blanco no se verá una vez exportemos el PDF. Lo único que se verá será el tamaño del documento representado por este rectángulo que vemos aquí. Cada uno de estos rectángulos va a representar una hoja de nuestro documento. Este papel que vemos aquí, o pliego, es el área imaginaria del papel sobre el cual se va a imprimir este documento si es que está destinado para la imprenta. Aunque esté destinado para la web, veremos este pliego igualmente, puesto que el programa InDesign en un primer momento siempre se diseñó con vistas a la imprenta. Es ahora en la era digital en la cual podemos también crear libros digitales y revistas electrónicas, por lo cual tenemos también la opción de crear un perfil para web. Pero independientemente continuamos manteniendo este aspecto de pliegos, que además nos va a venir muy bien para crear elementos fuera del documento, los cuales podemos tener, del mismo modo que ocurría en Illustrator, fuera de nuestro documento, y los podemos arrastrar dentro del documento en cualquier momento. Todo aquello que esté fuera de este cuadrado no se imprimirá y no aparecerá en ningún momento, pero lo podemos mantener ahí para cualquier otro uso que queramos darle. Como podemos ver en el panel de páginas, aquí nos está indicando que tenemos 80 páginas y 41 pliegos. Esa palabra pliego se va a referir a todos estos áreas de trabajo diferentes que tenemos a lo largo de nuestro documento. Y como podemos ver, cada pliego es independiente para cada par de páginas enfrentadas. Vamos a centrarnos ahora en cómo navegar a lo largo de este documento, que como podemos ver está formado por 80 páginas y en el cual hemos recopilado una serie de trabajos, los cuales vamos a mostrar a modo de proyecto en Internet. Si hacemos doble clic sobre cualquiera de las páginas, automáticamente el programa se dirigirá a esa página. Como podemos ver, simplemente haciendo clic en su miniatura, podremos acceder a esa página rápidamente. Además, como ya habíamos visto, podemos seleccionarlas y en todo momento cambiarlas de posición. Incluso deshacer esos cambios con Control Z. Podemos eliminarlas o crear páginas nuevas en todo momento. Veremos más cosas acerca de la creación de páginas en próximas lecciones.
Y ahora vamos a pasar a ver un nuevo modo que ha aparecido por primera vez en el InDesign CS5, que es el panel de capa. Como podemos ver aquí, el panel de capa va a ser muy similar al que veíamos en el Illustrator. Y a diferencia del Photoshop, no es una capa agrupada de píxeles, sino que es una capa desplegable en la cual podemos encontrar otra serie de subcapas. Y del mismo modo que veíamos en Illustrator, podemos seleccionar esos elementos de las subcapas. Independientemente, como podemos ver ahí, se iluminará ese pequeño cuadrado o todos los elementos de una capa pulsando sobre este icono de aquí y se seleccionarán los dos a la vez. Una cosa a tener en cuenta del panel de capas dentro del InDesign es que cada capa va a depender según cada página. Si venimos a la página 1 y pinchamos sobre ella, vemos que en esta página hay una capa en la cual tenemos una imagen. Cuando pasemos a la siguiente página y pinchemos, veremos cómo esa imagen ha cambiado. Y así sucesivamente, a medida que vayamos cambiando de página, veremos que continuamos teniendo la misma capa con el mismo nombre y sin embargo esa capa va a tener otros elementos metidos en su subcapa. También podemos crear capas nuevas, en las cuales podemos meter otros elementos. Del mismo modo que hacíamos en Illustrator pulsando aquí, crearemos esas capas nuevas, las cuales se irán coloreando para saber en todo momento qué objeto está en qué capa, y haciendo doble clic sobre ella la podemos renombrar y elegir el color que queremos. También las podemos eliminar fácilmente pulsando sobre la papelera o arrastrándolas a la papelera. La creación de capas, sin embargo, es independiente a las páginas. Si yo creo una capa 3 sobre esta página, cuando vuelva a esta página, vemos que la capa 3 continúa estando. Lo que sí que cambiará son los elementos. Si en esta página creamos un objeto y ese objeto lo subimos a la capa 3, cuando vengamos a esta página veremos que la capa 3 continúa estando, pero ahora mismo no tiene ningún elemento en su interior, mientras que en esta página sí que tenemos ese elemento dentro de la capa 3, como podemos ver ahí. Por ello es de manera similar al Illustrator, pero funciona independientemente según cada pliego. El número de capas y el nombre de capas, sin embargo, se mantendrá en todos los pliegos. Esto puede resultar confuso en un primer momento por el hecho de que las capas permanezcan al global de nuestro documento y sin embargo su contenido vaya variando según cada pliego. Una cosa que debemos tener en cuenta es que si por ejemplo en esta capa, en este pliego de aquí, en la capa 3 tenemos ese objeto que es un rectángulo, cuando vengamos a este pliego veremos que la capa 3 deja de tener ese elemento de rectángulo, pero si seleccionamos la capa 3 e intentamos eliminarla, el programa nos avisará de que la capa 3 contiene objetos. Si aún así decidimos eliminarla, veremos cómo ese rectángulo desaparecerá. Por lo tanto, al eliminar la capa 3 del panel de capas, la estamos eliminando de todo nuestro documento, independientemente de cada pliego. Por lo tanto, debemos tener cuidado, ya que cuando creemos o eliminemos capas, estaremos afectando a todos los pliegos a la vez, aunque cada vez que estemos en un pliego diferente hayan diferentes contenidos dentro de esa capa. Para poder entender un poco mejor el funcionamiento de las capas, vamos a abrir otro documento que tenga imágenes y texto. Cerraremos este y vamos a abrirlo, ya lo tengo aquí anclado. Vamos a alejar el zoom para poder ver mejor este documento y como podemos ver, ahora vemos ahí una serie de rectángulos grises. Eso es debido al zoom. Si nos acercamos más podemos ver que esos rectángulos son en realidad texto, por lo tanto no debemos preocuparnos si con el zoom dejamos de ver ese texto y lo visualizamos como bloques rectangulares grises. Vamos a venir a este documento que, como podemos ver, tiene una serie de páginas con texto e imágenes. En este documento tenemos únicamente una capa en la cual está absolutamente todo el material de este documento metido. Como podemos ver, según vamos cambiando de pliego, los objetos dentro de esa capa van a ir modificándose según cada pliego en el que estemos. Cuando vengamos a este pliego vemos cómo ahí se modificará. Por lo tanto, vamos a contraer esta capa, vamos a venir a la capa 1 o la portada y vamos a crear una capa nueva.
El pliego en el que nos encontremos cuando creemos las capas no es importante, podemos crear las capas en cualquier pliego. A esta capa la vamos a llamar imágenes y vamos a pulsar OK. Y vamos a crear otra capa nueva, la cual vamos a llamar textos. Y vamos a pulsar de nuevo OK. Como podemos ver, la portada es únicamente una imagen, por lo tanto vamos a seleccionarla y podemos ver que ya nos aparece ahí en la primera capa. Vamos a pinchar sobre ella y la vamos a arrastrar a la capa imágenes. Ahora tenemos esta imagen en la capa imágenes y la capa 1 está vacía. Vamos a cambiar de pliego viniendo a este segundo pliego y aquí podemos ver que continuamos teniendo las dos capas de texto e imágenes, pero ahora la imagen del pliego anterior no está, aunque continúa estando dentro de imágenes, pero en un pliego superior. Esta vez vamos a seleccionar este texto, que como podemos ver es lo que está en la capa 1, y lo vamos a mandar a la capa textos. Ahora ya tenemos este texto en la capa textos, y este rectángulo que tenemos ahí, en esa parte de abajo, lo vamos a pasar a la capa imágenes. De nuevo tenemos esta primera capa ya vacía, y los textos y las imágenes ordenados en esas capas. Podemos ocultarlos y veremos cómo desaparecerán todos los textos e imágenes de todo nuestro documento, independientemente del pliego en el que se encuentren. Sin embargo, para nuestra facilidad de ordenación de página, no aparecerán los textos o imágenes del resto de pliegos, de manera que esto es muy inteligente a la hora de organizarnos, puesto que de manera contraria tendríamos aquí una larga lista de imágenes de todo nuestro documento, cuando en realidad queremos centrarnos únicamente en los de esta página. Vamos a venir a este tercer pliego, seleccionaremos los textos y los pasaremos a la barra de textos. Como podemos ver, estoy utilizando la misma técnica que utilizábamos en el Illustrator. Lo selecciono y lo arrastro sobre la capa que quiero que lo tenga. Seleccionaré a continuación pulsando Shift las imágenes y las arrastraré a la capa de imágenes. Voy a hacer un zoom aún mayor para que podamos ver estos tres pliegos a la vez y esta vez voy a ocultar la capa de imágenes. Podemos ver que en todo el documento desaparecen las imágenes que están en esta capa, independientemente del pliego en el que se encuentren, y lo mismo ocurre con los textos, independientemente del pliego en el que se encuentren. Por ello, como podemos ver, aunque resulte confuso, va a ser de gran utilidad, puesto que según la capa en la que estemos, según el pliego en el que estemos, veremos únicamente los elementos de ese pliego. Sin embargo, seguirán estando organizados en su capa correspondiente. Vamos a continuar practicando con las capas a lo largo del resto de lecciones, de manera que no nos vamos a preocupar demasiado si ahora mismo parece confuso. En próximas lecciones veremos más cosas acerca de la creación y configuración de proyectos y a continuación comenzaremos a crear nuestro propio proyecto, el cual expondremos en una página en Internet.